Disculpe, el PPT no lo ha subido al campo. Vamos a continuar. Habíamos iniciado la unidad del manejo de recursos humanos, ¿no? La integración de personal dentro del capítulo de la tercera unidad de todo lo que es la gestión de la administración, ¿no? Habíamos visto planificación, hemos visto organización y con esta clase terminamos el aspecto de recursos humanos. Vimos un poco de habilidades blandas necesarias para el recurso humano de hoy, sobre todo para el químico farmacéutico de hoy. Yo priorizado lo más importante. Y ahora he elegido dos. En realidad, yo les voy a mostrar a continuación que las actividades de recursos humanos son varias en realidad. ¿Ya? Esto no es un curso de recursos humanos donde podamos ver en detalle cada una de ellas, pero las voy a comentar ahora. Y he escogido estas dos que me parecen muy importantes, en las que el jefe debe, repito, debe participar. Uno es el perfil de puestos y funciones y otro es la evaluación del desempeño. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Hoy día deben ustedes a poder responder estas preguntas, cómo elaborar un perfil de puestos, conociendo las funciones, en este caso el personal de farmacia, ¿no? De cualquier tipo de establecimiento farmacéutico, y cómo evaluamos el desempeño de nuestro personal también en el ámbito de la farmacia, del establecimiento farmacéutico. ¿Sí? Hoy ustedes deben comprender cómo hacerlo, cómo elaborar ese perfil, ¿no? Y también, digamos, pautas para un manual, pautas básicas para un manual de evaluación de desempeño del personal que esté a su cargo. Entonces, entremos ahora con el primer tema, perfil de puestos en base a competencias y funciones. Un modelo efectivo para el desempeño de un puesto, ¿no? Porque estamos hablando ya de actividades concretas, ¿no? Donde el jefe, el líder del equipo, pero en este caso jefe, eh, debe intervenir y conocer para poder asegurar que la persona que esté en un puesto determinado, ¿no? Pueda ser realmente efectivo. Y se dice que son tres aspectos. Uno, las competencias individuales, o sea, para que el trabajo se haga bien, el primer punto es que la persona que está ocupando ese puesto tenga las competencias para hacerlo, sepa cómo hacer el trabajo. Y aquí competencias, cuando dice individuales, se refiere a todas las competencias. Competencias de habilidades blandas, competencias de conocimientos, de destrezas, de valores, qué sé yo, ¿no? Es un conjunto de todas las competencias que se puedan, ¿no? Entonces, evidentemente, depende de que la persona las tenga. ¿Y eso en base a qué? A los requerimientos del cargo. O sea, cada cargo o puesto, por si acaso, en términos laborales, en términos de recursos humanos, es lo mismo, ¿ya? Un puesto, un cargo, es lo mismo. Entonces, eh, decía que una cosa es la persona y sus competencias, y la otra, ¿qué requerimientos? ¿Delegada está grabando la clase? Si no, la subdelegada. Sí, profesor. Sale que está grabando. Ok, muchas gracias. Em, Decía los requerimientos del cargo. Es decir, el cargo, ¿qué exige? ¿Qué exige el cargo? Porque una cosa es que para un trabajo te piden ciertos requisitos, ¿no? Como por ejemplo tener experiencia laboral de 2 años en un puesto similar, dice, ¿no? Eso es un requisito, ¿no? Y lo que en general busca que el ocupante de ese cargo, de ese puesto, tenga es conocimientos previos del quehacer, fundamentos del quehacer de ese puesto, ¿no? Ese puesto podría ser, por ejemplo, director técnico de una, eh,
de una botica, de una cadena, ¿no? Entonces, ese puesto de director técnico de un local de botica, de una cadena, tiene requerimientos. Entonces, para postularse, pues debes tener por lo menos, vamos a suponer, porque no lo conozco, 2 años de esta cadena, ¿no? X, 2 años de experiencia en cargos similares. Es un requerimiento del cargo. Pero lo que quiere es saber, o requiere que la persona haya tenido una experiencia previa, ella conozca de qué se trata, ¿no? Y así sucesivamente. Y el tercer aspecto para la efectividad de un puesto determinado es también el entorno organizacional. Entonces, ¿y qué es el entorno? El ambiente de trabajo, el clima de la organización. Es decir, hay buenas condiciones, hay buen trato del jefe, ¿no? La empresa te trata bien, es un lugar donde se puede conversar, abierto a la innovación, al diálogo, al debate, ¿no? Al intercambio de ideas. Hay, digamos, ciertas comodidades para el trabajo, es decir, tengo un espacio cómodo, una computadora, ¿no? Eh, Hay tal vez ambiente fresco, porque hay lugares que son cerrados, donde no hay aire acondicionado, o con una ventanita que no entra nada de aire, y entonces se te hace difícil, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una oficina bastante cómoda, amplia, eh, y tengo mi escritorio grande, mi escritorio para mi computadora, tengo televisor, ¿no? Tengo una mesita donde pongo mis plantitas, todo, pero no tiene aire acondicionado, porque tengo una ventana enorme, pero claro, a las 3 de la tarde muere el sol ahí y hace un calor, entonces imaginen el verano como esto, con un ventilador que no es suficiente, ¿no? Porque el calor lo sofoca. Entonces yo digo, no, no, en verano me voy temprano porque no aguanto este calor. Bueno, en realidad cuando estoy concentrado en el trabajo, a veces ni se da cuenta, ¿no? Pero cuando no, es decir, cuando el calor puede más, esas son condiciones de trabajo que pueden hacer que el entorno lo haga fastidioso. Bueno, ahorita ya bajó la temperatura, ya no. Que claro, todas las demás son condiciones favorables, ¿no? Eh, pero el entorno es eso, es todo, ¿no? Cómo te trata tu jefe, te promueven, te reconocen el esfuerzo, cosas como esas también, ¿no? Lo que hemos visto como actividades de motivación propiamente dichas, de desarrollo, ¿no? O sea, todo eso es parte también del entorno de la organización. Pero hemos hablado de competencias, ¿no? De competencias individuales, de las competencias que las personas debemos tener para ocupar un puesto. ¿Y qué significa competencia? Según Spencer y Spencer, que son uno de los primeros que hablaron sobre el tema en el año 93, una competencia es una característica subyacente a un individuo que está relacionada causalmente a un criterio de referencia de desempeño superior en un trabajo o situación. Entonces, al principio, y además, esta era un poco la acepción del término, cuando uno decía, él es una persona competente, muy competente. ¿Qué quiere decir eso? Antes, en el pasado era simplemente, es una persona que hace bien su trabajo. Podríamos decir que tiene un desempeño superior al estándar, ¿no? Para que uno se refiera así. Pero digamos, más técnicamente en la definición, características subyacentes de un individuo. O sea, es algo que tú lo tienes porque lo has desarrollado, porque lo has aprendido y porque lo pones en práctica, ¿ya? Y como tú tienes esa característica, dice, ¿no? Está relacionada causalmente a un criterio causalmente quiere decir que el desempeño superior se debe, ¿ya? O sea, su causa es esa característica subyacente que se llama competencia. ¿De acuerdo? O sea, gracias a ello, tú puedes hacer un trabajo mejor, con desempeño superior, ¿no? Y explicaron este modelo causal según este flujo.
las características personales, ¿no? Entonces, que es esa característica subyacente del individuo, son tus características, tus motivaciones, tus rasgos de personalidad, ¿no? Es decir, lo que eres tú, realmente, y lo que sabes, ¿no? Bueno, lo que eres en principio y lo que sabes viene en la continuación, porque la conducta la va a mover tu conocimiento y tu destreza, ¿no? Entonces hay dos cosas aquí, la intención y la acción. Tus características personales, porque ahí está tu motivación, tu voluntad. Yo quiero hacer esto y quiero hacerlo bien, o sea, tú, porque tú lo decides así. Pero claro, tú puedes querer muchas cosas, pero si no sabes cómo hacerlo, no tienes la destreza, no el conocimiento o la experiencia, va a costar más, ¿no es cierto? Entonces, característica personal más conducta, viene el resultado, que es el rendimiento en el puesto, que según Spencer y Spencer, es sobresaliente. ¿De acuerdo? El rendimiento es eficaz, ¿no? Es decir, cuando se cumple el objetivo, cuando ambas cosas se asocian. Otra definición de competencia también puede ser la siguiente. Comportamiento que combina de manera habitual la puesta en práctica de conocimiento, habilidades, experiencia, actitudes y valores. Es decir, todo lo que puede caracterizar a una persona entra aquí. Porque el conocimiento lo puedes aprender en el colegio, en la academia, en la universidad. Las habilidades también, pero por lo general, una habilidad se aprende solo cuando se pone en práctica. Y no solo porque estás sentado y escuchas a alguien. La experiencia es 100% práctica, es decir, cuando todo lo que dices que sabes, lo sabes porque lo has aprendido en la cancha. Y luego están tus aptitudes, tus actitudes, que no es lo mismo, y tus valores. ¿De acuerdo? Todo esto hace que te desempeñes eficazmente en tu trabajo. Y además se ve, ¿ya? La gente lo nota. Entonces, cuando tú tienes, y eso es así, ¿no? Tienes 5 técnicos de farmacia en tu equipo, ¿ya? Tú has llegado, te los han puesto, tú no los has escogido, ¿no? Ellos trabajan ahí, tú eres el nuevo. Y estoy seguro que ustedes, al poco tiempo, ¿no? Es decir, una semana, si es un poco más, mejor, van a poder darse cuenta, depende de cuánto interaccionen con el personal. Si es una botica, una interacción puede ser muy intensa en una semana. Y eso quiere decir que van a poder notar con claridad si el técnico, primero, sabe, tiene actitudes valorables, sus actitudes son buenas, tiene experiencia. O sea, se nota. ¿Por qué? Porque se nota, ¿no? Entonces la competencia suele ser percibida de manera clara. Por lo tanto, la afirmación de hoy día, esa persona, ese trabajador es competente, es porque tiene todo lo que debe tener. Y lo que debe tener tiene que estar alineado al puesto. O sea, yo para este puesto requiero esto. ¿Lo tiene? Sí, lo tiene. Todo lo que se necesita lo tiene. Entonces, debería ser eficaz en ese puesto. Y además, lo debería percibir de una manera clara. Ahora, el modelo de gestión por competencias, hoy día, y no solo de ahora, esto tiene ya buen tiempo, ¿no? Se aplica en todos los aspectos del recurso humano. Todas las actividades de gestión del modelo eh, de gestión de recursos humanos, perdón, bajo o está basado en un modelo de competencias. Entonces, hoy día, si nosotros hablamos de procesos como los que están en pantalla, reclutamiento y selección, ¿no? ¿Qué es eso? Reclutar significa lo que se ha puesto en el taller, ¿no? Ahora en el taller, si es que no lo han hecho, pues en 5 minutos ustedes van a encontrar varias publicaciones en los medios electrónicos, las redes sociales, las redes aquí laborales, ¿no? De reclutamiento.
Se busca químico farmacéutico para dirección técnica de una farmacia o para eh, jefe de producción de un laboratorio farmacéutico, etcétera, ¿no? Esa etapa se llama reclutamiento. Yo publico un aviso, le digo lo que necesito en mi empresa, en mi organización. Y la selección es el paso siguiente. Es decir, una vez que he reclutado, pueden presentarse 80 candidatos, pero yo selecciono. Yo tengo 2 vacantes nomás. De esos 80 voy a elegir 2, los que más se ajusten al puesto. ¿Ok? Otra actividad de recursos humanos es el ajuste entre el cargo y el ocupante. A veces los cargos tienen un perfil y la persona encaja en el perfil. Pero como es una persona competente, muchas veces esas personas suelen enriquecer el puesto. Esa palabra la van a escuchar. En tema de gestión de recursos humanos van a encontrar la palabra enriquecer. Porque la persona, ¿no? Como tiene un buen perfil, y por lo tanto aporta no solo lo suficiente, lo requerido, sino más de ello, entonces el puesto se ve enriquecido por esa persona. ¿De acuerdo? A veces se interpretan al revés esto, del enriquecimiento del puesto. Es la persona que enriquece el puesto. Otro proceso es de inducción. Ya una vez que ingresó la persona, ¿no? Cuando recién ingresa, tiene que conocer a dónde está ingresando. El proceso de inducción es presentarle a la empresa al trabajador nuevo, ¿no? Lo clásico, lo básico, los valores, tema de cultura, etcétera. Ya cuando el trabajador tiene un tiempo, ¿no? Ya entonces podemos hablar de evaluación de desempeño. Evaluar el desempeño quiere decir que ese trabajador está haciendo bien su trabajo, ¿no? Entonces, de acuerdo a los criterios o estándares que he establecido para cómo voy a evaluar el desempeño de los trabajadores, es que aplico esa evaluación, ¿no? De esto vamos a hablar hoy. Luego está la evaluación de potencial, es cuando quieres perfilar crecimiento de los trabajadores, ¿no? Desarrollo de los trabajadores y promoción de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de un plan de sucesión, estamos hablando de, bueno, el otro año va a retirarse porque ya cumplió la edad o ya ha anunciado que se retira. Entonces yo veo si hago una promoción interna, ¿no? O traigo a alguien de fuera para comprar el puesto. Entonces yo ya tengo un plan de sucesión. Muchas instituciones, por ejemplo la mía, que es de salud, tiene una política de promoción interna. Yo no estoy muy de acuerdo en la forma como se maneja esa promoción, pero es que cuando tiene aspectos positivos, por supuesto, o sea, la persona que entró como técnico, ¿no? A la institución tiene cargo de técnico, pero con los años, un poco motivado por el trabajo que se hace en la farmacia, estudia farmacia, ¿no? Pasan sus 5 o 6 años, se titula de químico farmacéutico y sigue trabajando como técnico, pero ya es químico farmacéutico. Entonces, pasarán unos años más y se da un proceso de promoción. Entonces, quiere decir que un trabajador que tiene un cargo puede postular a la promoción de un cargo superior y, de hecho, puede acceder, ¿no? De hecho, yo tengo casos conocidos. El problema es que ahora ya hay muy pocas plazas nuevas, no hay plazas, ¿no? Hace años que ya no hay plazas nuevas, no hay concursos, casi todo queda en promoción. Eh, pero bueno, entrenamiento y capacitación, esto es una actividad obligatoria, necesaria y obligatoria. Es decir, tiene que haber un programa de educación continua. Todo el tiempo hay que estar capacitando al personal. Eso no es necesario que alguien me lo diga, yo tengo que hacerlo. Es mi obligación, ¿no? Entonces,
en algunos puestos se requiere más que la capacitación, el entrenamiento, porque son habilidades de destreza. Por ejemplo, ¿no? En el ámbito de la farmacia, eh, yo para hacer farmacovigilancia necesito, sí, un poco de conocimiento, por supuesto, y también un poco de experiencia en la evaluación, ¿no? Pero quizá no tantas habilidades o destrezas manuales, como sí podría ser el que trabaja en farmacotecnia, ¿no? Porque el que trabaja en farmacotecnia tiene que preparar fórmulas magistrales. Entonces ahí sí necesita una destreza para, por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, mezclar una crema. Por ejemplo, eh, medir, pesar, ¿no? Porque es manual, son temas manuales. Necesitas tus manos para pesar un poco de polvo, un insumo para una fórmula, ¿no? Entonces, ya no es solamente el conocimiento que necesitas en farmacovigilancia, estando sentado frente a una computadora, sino aquí necesitas tener las destrezas para usar tus manos para el proceso. ¿Me dejo entender? Entonces, en el primer caso puede ser necesaria la capacitación, pero en el segundo caso necesitas entrenamiento, ¿no? Mucho más que en el primero. Coaching. Esto no tanto lo practicamos nosotros en el interior, pero es un tema también de entrenamiento, pero mucho más particular, mucho más enfocado, ¿no? Y no solamente en el puesto, sino un desarrollo más integral. La evaluación de cargos es para ver ya cuando hablamos de organizaciones. Y finalmente la compensación. Este es un término, mientras que en todo de alguna manera podrías tener injerencia, tu opinión como jefe de farmacia, como director técnico en todos los procesos de recursos humanos, este es el único en que no, ¿no? Por lo menos en el ámbito público no. Porque la compensación se refiere a los sueldos, ¿no? Y el pago de planillas es desarrollado exclusivamente por el recurso humano. Los jefes no entran acá. A no ser que en algunos casos está amarrado, ¿no? Parte de los bonos económicos o reconocimientos que se le dan a los trabajadores gracias por ejemplo, un nivel de venta, algún desempeño que el jefe tenga que valorar y de acuerdo a ese informe, de acuerdo a ese informe, se haría o no acreedor a ese bono. Entonces ahí podría haber alguna, ¿no? Pero por lo general, esto no es así. Entonces, la planilla es casi manejo exclusivo de recursos humanos. Mientras que en todos los demás hay un nivel, digamos, de lo mínimo hasta muy alto de participación del jefe, ¿no? Entonces, dos de los que me parecen importantes es en la evaluación de perfil, ¿no? Que es cuando nosotros vamos a crear el cargo, ¿ya? O vamos a definirlo. El cargo se necesita, pero vamos a definirlo. Y la evaluación del personal. Entonces hemos dicho que una competencia es cualquiera de estos aspectos. Habilidades, actitudes, rasgos de personalidad, cuando estos suman, valores, motivos, conocimientos, etcétera. ¿De acuerdo? Todo esto entra en el ámbito de una competencia. Pero a veces esas competencias no siempre son notorias, ¿no? Algunas cosas pueden ser fácilmente percibidas. Por ejemplo, yo siempre quería saber si tenía experiencia hospitalaria, y si han hecho cursos. Tú veías, ¿no? El CV, hemos hecho cursos de dosis unitarias, ¿sí? Y entonces le hacía una pregunta simple sobre el sistema de dosis unitaria. Y ahí te das cuenta si sabe o no sabe, si responde la pregunta o no, ¿no? Bien fáciles. Entonces, y esto es lo que se llama el modelo del iceberg, ¿no? Hay cosas que tú puedes rápidamente ver si el
el, el trabajador, no, en este caso el postulante, para el ejemplo que estoy dando, tiene o no tiene la competencia, ¿no? Tú le preguntas, ¿sabe o no sabe? ¿Tiene o no tiene conocimiento? O lo pones a hacer algo, a ver si tiene destreza. Pero, por ejemplo, sus verdaderas motivaciones para el puesto, su rasgo de personalidad, si es impulsivo, si es negativo, ¿no? Para algunas cosas. Entonces, todos estos temas es poco probable que tú lo veas en una entrevista así sea larga, ¿no? Habría que usar algunas herramientas. De hecho, para los puestos importantes en las grandes empresas se usan test, una serie de tests para tratar de probar todo esto, ¿no? Eh, y eh, de acuerdo a esto, poder conocer un poquito más sobre la persona. Porque hay cosas en las que no vas a conocer hasta que no estés en un trato directo, interactuando con él. Esto es lo que está debajo de lo visible del iceberg, ¿no? Entonces, la destreza, los conocimientos, ¿no? Todo esto está en la superficie, ¿no? Va a ser más fácil de desarrollar, pero en el centro está también la personalidad de base, ¿no? Que es lo más difícil de desarrollar. Entonces, el desempeño requiere, para un desempeño óptimo, tener competencias básicas, competencias funcionales o técnicas y las competencias conductuales. ¿De acuerdo? Los tres tipos de competencias. Las básicas tienen que ver con lo más elemental: saber leer, saber escribir, ¿no? Saber sumar, saber restar. Es decir, esas son competencias básicas. Obviamente, una persona que no ha ido al colegio, no tiene eh, ni primaria, no tiene estas competencias básicas. Y hoy día todos deberían tenerlas, todos, sin excepción. Luego están las competencias funcionales o técnicas, ¿no? Por ejemplo, tiene que operar una máquina. ¿Cómo opera la máquina? Tiene que saber, ¿no? Tiene que llenar un formulario. ¿Cómo se llena? ¿Quién conoce cómo se llena? ¿No? Y así. Y finalmente, las competencias conductuales que debe tener: comunicación, trabajo en equipo, adaptabilidad, etcétera. Ok, entonces, tres tipos de competencias para un desempeño eficaz: competencias básicas, competencias funcionales o técnicas y competencias conductuales. Si tuviéramos que enumerar una serie de competencias llamadas genéricas, ¿no? ¿Por qué se llaman genéricas? Porque suelen necesitarse en diversos escenarios de una organización, ¿no? Y además, podría decir, en la mayoría de organizaciones. Es decir, son aspectos o competencias que todos los trabajadores deberían tener, no importa el puesto donde esté. Por ejemplo, yo tengo un call center. ¿Será importante que tenga el personal la orientación al cliente, esa competencia? Sí, ¿no es cierto? Obvio. Y no solamente él, todos. El coordinador del grupo, el jefe del equipo, ¿no? El personal técnico, el personal de limpieza. Es decir, todos tienen que tener esta competencia porque es genérica, ¿no? Y en algunas empresas esa competencia está claramente definida, que se necesita que todos sepan. Y todas las demás que vemos aquí están en ese sentido, es decir, competencias que deberían tener la mayoría del personal, ¿no? Por ejemplo, planificación de organización, liderazgo, gestión de recursos humanos, toma de decisiones, autocontrol, confianza en uno mismo. Es decir, todas estas competencias: motivación por el logro, búsqueda de la excelencia, habilidades de comunicación, trabajo en equipo y cooperación, etcétera. Y con esto llegamos al perfil de competencias. Si ya sabemos lo que es una competencia, ¿qué será un perfil por competencias?
un conjunto de características y condiciones personales, ¿ya? Características y condiciones personales que debe poseer, en la medida de lo posible, el candidato idóneo para desempeñar el cargo de manera productiva. Entonces, el candidato idóneo, ¿no? El que realmente aplica el puesto, ¿no? Debe tener, debe poseer alguna de estas características y condiciones personales para que pueda asegurar un desempeño más productivo, ¿perdón? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que la persona debe tener una educación determinada. Por ejemplo, vamos al ejemplo de director técnico de un servicio de farmacia, ahora de un hospital. Entonces, estas características personales que debe tener el candidato que postula están marcadas, por ejemplo, en algunos de estos aspectos. Primero, ser educativo, porque ¿cómo vas a ser director técnico si no eres farmacéutico? ¿No? Entonces, en principio, tienes que haber estudiado para ser farmacéutico. Entonces, ahí yo pondré que se requiere estudios de farmacia, ¿no? Farmacia bioquímica. Eh, Esto puede ser para que desempeñe cargo titulado, ¿no? Y podríamos, por ejemplo, en la universidad pide grado de maestría. Entonces, la educación, te está diciendo, debes tener formación de pregrado y formación de posgrado. Esto es el aspecto de... En segundo lugar está la experiencia. La experiencia es un factor clave que está alineado a que el tema en cuestión lo puedas haber practicado, puedas haber experimentado, como bien el término mismo se refiere. Luego están los conocimientos, de esto ya vamos a hablar, ¿no? O sea, cuánto sabes. Y luego las competencias actitudinales, por ejemplo, el impacto, la influencia, la orientación al logro, el pensamiento analítico, la autoconfianza. Son aspectos, son ejemplos de competencias actitudinales que se requieren tener, ¿no? Para un determinado puesto, ¿no? Bueno, yo estaba hablando de dirección técnica, pero podría ser realmente cualquiera. ¿Está claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Está claro, profe. Ok, muy bien. Entonces, ese perfil, ¿cómo lo traducimos de manera operativa? Y es lo que van a trabajar ahora ustedes. Pues lo vamos a hacer acá. El perfil que van a desarrollar debe tener esta estructura. Estructura que yo la aprendí también. Yo he hecho un par de diplomados en recursos humanos. Me gusta mucho el tema. Y es el que más me agrada, ¿no? Hay varios modelos, depende de los autores, de los libros. eh, y ese es el que más me agrada. ¿Por qué? Porque define el principio del cargo con una misión. Así como hay la misión del establecimiento, la farmacia, el hospital, este es el puesto. ¿Cuál es la misión del puesto? Me gusta esa idea. Y segundo, ¿cuáles son los resultados esperados del puesto? ¿No? ¿Qué se espera de ese puesto? Es otro enfoque de ver las cosas. Tercero, acciones clave. Es decir, no todo lo que hace.
solo lo más importante, que destaque, que haga diferencia con el resto de puestos. Porque, por ejemplo, puede ser que el puesto de químico farmacéutico asistente en una cadena sea realizar un informe mensual de sus actividades. Sí, pero esa competencia, esa acción, la hace todo el mundo. Todo el mundo la tiene que hacer. No tiene que ser ni electrotécnico ni farmacéutico para hacerlo. Entonces, las acciones clave son las relacionadas directamente con el puesto, ¿de acuerdo? Y finalmente, y lo más importante viene a continuación, requisitos y competencias, ¿no? En cuanto a, en realidad, muchos de los requisitos son también competencias, pero la diferencia está en el requisito, es fácilmente evidenciable a través de un documento, ¿no? Entonces yo digo, bueno, requisitos, título profesional de químico farmacéutico. ¿Puedes demostrarlo? Sí, claro, acá está mi título. ¡Pum! Copia de mi título. Y ya lo puedes verificar en la página web de SUNED a ver si es verdadero, ¿no? Si alguien te quiere engañar con un título falso, pues tú lo puedes verificar. Eso es un requisito. Edad. Bueno, yo tengo 48 años. Ya con la justa, porque solo recibimos hasta los 50. ¿Pero cómo lo pruebo? Hasta mi DNI. Mi DNI, pruebo mi edad. ¿Bien? Experiencia. Otro requisito. ¿Qué me dice la experiencia? Puedo decir, o un año de experiencia en el ámbito asistencial, en otros hospitales o clínicas privadas, ¿no? Esa es experiencia. ¿Cómo lo demuestro? Con un documento en la clínica o el hospital donde estuve, ¿no? Por esa experiencia se acreditó con un documento. Entonces, el área de recursos humanos de esa empresa emite un documento diciendo, este señor trabajó aquí de tal fecha a tal fecha. Eso te dice, tiene experiencia. Y los conocimientos también, conocimientos específicos sobre buenas prácticas de oficina farmacéutica. Entonces, ¿cómo garantizas un conocimiento? Un diploma, una constancia, un certificado, ¿no? Hay algunos que son fácilmente demostrables. Entonces, por ejemplo, dice competencia, requisito, conocimientos en buenas prácticas de almacenamiento. Eso es fácil de demostrar porque hay cualquier cantidad de actividades relacionadas al almacenamiento. Y algunas podrían ser un poquito más complicadas. Ahora, la cosa es no ser literal. No necesariamente se tiene que ser literal en esto. Eso quiere decir que sea tal cual lo estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, yo quiero una acción clave de a ver qué puede ser. Mm, una acción clave para un director técnico es el manejo y la dispensación de estupefacientes. ¿Ya? Entonces, vamos al ámbito de las competencias. ¿Qué competencias debe tener un farmacéutico que, para que eh, s- haga el apoyo? Porque el responsable siempre es el director técnico. El apoyo lo puede dar un asistente para el manejo y gestión y dispensación de estupefacientes, ¿no? Entonces tendrán que haber conocimientos de las competencias, pueden ser conocimientos, por ejemplo, que el conocimiento de la normativa de estupefacientes y psicotrópicos. Eso vamos a necesitar, pues eso es lo que vamos a pedir, ¿no? Entonces, es una competencia relacionada al conocimiento. Podemos pedir también competencias am, de habilidades y actitudes, ¿no? Entonces, esto totalmente.
se tratan de identificar con preguntas, con pautas, ¿no? Etcétera. Entonces, aquí en las competencias pueden haber competencias genéricas, competencias específicas. Realmente las genéricas están relacionadas a actividades blandas, es decir, competencias que todo el mundo debe cumplir. Pero las competencias específicas están relacionadas a situaciones del propio puesto, que nadie más las hace o las hace tan bien como el que está en el puesto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿no? Una competencia genérica puede ser tolerancia al estrés, ¿no? Y eso es hoy día que muy difundida esta competencia, ¿no? Pero una competencia específica del farmacéutico puede ser dispensar los estupefacientes. ¿Eso quién lo puede hacer? Nadie. Nadie más que tú, farmacéutico. Eso es una competencia específica, porque solo lo hace tu puesto. Nadie más. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Preguntas? Ok, entonces vamos a trabajar. ¿Están viendo el taller? Lo voy a proyectar, Sí, profesor, dice. ¿no? Están viendo en pantalla. Va a ser este caso. ¿Ya? Y para este caso van a elaborar el perfil. ¿Ya? Van a elaborar el perfil. No se olviden, dice, de considerar las competencias generales y específicas necesarias para el puesto. ¿Está bien? ¿Cómo van a elaborar el perfil? Vamos otra vez a ponerla. Con esto. O sea, el perfil del químico farmacéutico debe tener una misión, unos resultados esperados, que es qué se espera de ese puesto. Acciones claves son cuáles son las cosas más importantes que el que ocupa el puesto hace. ¿Qué requisitos debe tener? Hay algunos. ¿Y qué competencias debe tener? En habilidades blandas y también en otros conocimientos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre el taller? Pues ahí tienen el caso, hemos dicho que son las competencias. Las competencias son las acciones y habilidades que les servirán para... Y Para hablar de las competencias, comenzando por las generales, Total. O sea, yo ya tengo la nota, total, eso es lo que me pide la universidad. Pero, muy bien, ahora vamos a ver el otro aspecto, evaluación de desempeño. ¿Qué significa en principio la evaluación de desempeño? Su nombre es bastante tácito, evaluar si lo que hemos dicho en el punto anterior, es decir,
¿Qué dijimos en el punto anterior? ¿Cuáles son los resultados específicos que se esperan? ¿Cuáles son las acciones clave o las funciones que tiene que desarrollar la persona? ¿No? Y cuando vamos a evaluar, de alguna manera vamos a determinar si eso realmente lo está cumpliendo, ¿no? Porque tú, por ejemplo, al momento que evalúes al personal, vamos a suponer que ya lo contrataste a ese colega, ¿no? En tecnovigilancia. En el tiempo va a demostrar, y tú como jefe lo vas a saber, si sabe o no sabe de tecnovigilancia, si conoce los procesos, ¿no? Si sabe de notificación. ¿Y los resultados se consiguieron? O sea, se hizo la base de datos, se armó esa red, se capacitó al personal, es decir, ¿me dejo entender? El desempeño, ¿no? Es la puesta en marcha, la puesta en práctica de todas esas competencias para obtener los resultados que se esperan. Entonces, de eso vamos a hablar a continuación. Pero, ¿qué problemas pueden pasar en ese momento de evaluación? Es que a veces hay mucha subjetividad, es decir, los criterios no suelen ser claros cuando, como hemos comentado en la clase, cuando hay aspectos muy ambiguos, ¿no? No son claros, esto trae como problema la subjetividad. Porque el problema es que es como, en parte, yo, en este momento, ustedes han expuesto su trabajo y yo los he evaluado. A todos les he puesto una nota, ¿no? Nota grupal, pero con algunas pinceladas personales, ¿no? De que una buena intervención tiene un puntaje superior al promedio del grupo. Pero sí es cierto que podría haber alguna subjetividad, ¿no? O sea, eh, en los jefes, que son los que evalúan, pueden haber un poquito de falta de confianza de parte del trabajador. Ustedes mismos podrían tener un poco de desconfianza de mí, ¿no? Ah, el profe a lo mejor tiene sus favoritos, pues, ¿no? O, como yo contesté mal, entonces ya me agarró bronca el profe, ¿no? Entonces, falta de confianza. Igual los trabajadores con sus jefes, ¿no? A veces los jefes también no tienen mucho compromiso con la evaluación. Entonces, sí, bueno, hay que hacerlo, pues hay que evaluar, pero porque no lo consideran como un aspecto importante. Y a veces enfatizamos mucho en la calificación y no en el desarrollo. Si yo simplemente los escuchara, puedo hacer algunas correcciones y les pongo la nota, o sea, yo ya tengo la nota, total, eso es lo que me pide la universidad. Pero no, yo me he demorado más de la cuenta explicando y reexplicando, porque el interés no es ponerle la nota, es que ustedes aprendan, entiendan, y eso que lo he hecho cortito y concentradito, ¿no? Pero bueno, lamentablemente esto para mí es el problema de la virtualidad, que cuando se distraen un ratito nomás y ya fue, ya se perdió la idea. Entonces, no es la nota, es el desarrollo de la persona, ¿no? Del trabajador, del colaborador en este caso. ¿Puede tener consecuencias negativas? Sí, también, ¿no? La evaluación, o sea, si el personal pues no sabe, no conoce, no tuvo ningún resultado, puede terminar en un despido, ¿no? Simplemente. O sea que no va, es que no reúne realmente las competencias. Y además, falta de seguimiento, o sea, la evaluación tiene que tener un compromiso, como lo vamos a explicar ahora. Y este es, ¿no? El compromiso, el objetivo central de la evaluación es mejorar el desempeño. ¿Por qué evaluamos? Porque queremos que nuestros colaboradores lo hagan mejor. Su desempeño sea sobresaliente realmente. ¿Ya? ¿Y para qué sirve? Bueno, puede servir para proceso de promoción, cuando un personal va a ascender, puede servir para los planes de capacitación. O sea, cuando te das cuenta que hay un aspecto que todo el equipo no conoce bien o no maneja bien, entonces tienes que hacer un programa de capacitación para nivelarlo, para que todo el equipo conozca bien ese aspecto que le falta, ¿de acuerdo? Entonces la evaluación te hace notar brechas de conocimiento, ¿no? También puede estar sujeto a compensaciones, ¿ah? En muchos lugares, nosotros por ejemplo en el salud tenemos bonos por, digamos, metas cumplidas, ¿no? Entonces, eso es chévere porque
tú vas a recibir más en tu boleta si has cumplido las metas, ¿no? Y eso, ¿quién no quiere? Hoy, si yo hago un esfuerzo, acuérdense de la teoría de la motivación, ¿no? De la equidad. Doy un esfuerzo y recibo más, ¿no? Es bueno. También podría ser lo contrario, ¿no? No, esta persona solo ha dado problemas, es muy conflictivo, ¿no? A lo mejor sabe, pero es muy conflictivo. Entonces, no lo quiero en mi equipo. Y finalmente, y no menos importante, la evaluación de los procesos de recursos humanos. Si tú, imagínate que haces una evaluación de las 5 personas que contrataste para vamos a suponer que eran 5, ¿ya? Lo del equipo de tecnovigilancia. Y resulta que este, nadie conoce, no tienen la experiencia suficiente, son realmente gente que ha tenido algún contacto, pero no maneja procesos, herramientas, no lideran. O sea, ¿qué te está diciendo esa evaluación? Te está, como dice acá, está evaluando un proceso de recursos humanos. ¿Qué proceso está evaluando? El proceso de selección. Porque si tú no tienes las personas que debiste tener, ¿de acuerdo a ese perfil que han hecho ustedes? De acuerdo a ese perfil debiste tener esa persona. Quiere decir que el proceso de selección, ¿ya? O sea, el momento de reclutar y seleccionar no se ha hecho bien. Simplemente no tienes la persona con el perfil requerido. Entonces, la evaluación también te sirve para evaluar otros procesos de recursos humanos. Por ejemplo, en este caso, la selección. El sistema de evaluación debe caracterizarse siempre por un sistema de retroalimentación. Si tú quieres que realmente se mejore el rendimiento en el trabajo, tiene que haber retroalimentación. ¿Y cómo se hace eso? A través de un plan individual de mejoramiento. O sea, el jefe tiene que, yo te evalúo y digo, ¿sabes? Estás hasta las patas, ¿ah? No sabes esto, no sabes el otro, no sabes esto, te falta esto. Muy bien, vamos a hacer un plan, ¿no? O sea, sí, sí. Porque miren, todo lo que son competencias específicas de naturaleza del conocimiento se mejoran. Si no lo sabes, se puede aprender. Llevas un curso, llevas una especialización, ¿no? Este, y así resuelves el tema. Pero el problema es cuando las competencias actitudinales no son buenas o se carecen, ¿no? O sea, vamos a poner al ejemplo de tecnovigilancia y eran 5, pero uno de ellos tiene que ser el líder. Y el que postuló para ese puesto no tiene capacidad de trabajo en equipo, no tiene capacidad de liderazgo, no tiene capacidad de comunicación. O sea, no tiene el perfil de líder, ¿no? Esas son cosas más difíciles. Por lo general, nadie a no ser que sea una persona muy valiosa, pues, ¿no? O sea, que tenga, por ejemplo, otros valores, otra cosa que resaltar. Pero si no, hay que trabajar mucho. Y por lo general, ahí va a haber, en esa evaluación de desempeño, decir, no voy con esa persona, búscame otra, ¿no? Le decimos a recursos humanos. Pero cuando es conocimiento, es más fácil de manejar. ¿Me dejo entender? Entonces, en este plan individual, vamos a ver, jefe y subordinado se ponen de acuerdo. Mira, yo te evalúo esto, te encuentro estas deficiencias y propongo esto, ¿no? Entonces, el trabajador tiene que comprometerse a hacer lo mejor posible para, de acuerdo a su plan, mejorar sus competencias para mejorar su rendimiento. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Ahora, ¿qué se debe evaluar? Hay dos aspectos. Los criterios relacionados con el comportamiento, y eso tiene que ver en relación a los resultados esperados que hemos visto, ¿no? Relacionados a las competencias específicas, ¿ya? Entonces, criterios relacionados al comportamiento pueden estar relacionados a las competencias específicas, y eso hay que hacer una evaluación, por eso son individuales, y tienen como base para la evaluación la descripción del puesto, porque no es lo que a mí me parece. Yo no es subjetivo, a mí este pata no me cae, ¿sabes qué? No, es fastidioso, no, que no es así. Tú para evaluarlo tienes lo que dice tu descripción del puesto, o sea, el perfil que han hecho. En base a eso te vas a basar. Y el otro aspecto relacionado con comportamiento son las competencias genéricas, ¿no? O sea, esas que se exigen a todo el mundo por igual.
¿De acuerdo? Trabajo en equipo, proactividad, colaboración, vocación de servicio, etcétera. Estas competencias además sirven para reforzar cultura. Eso es muy importante también. Cultura organización. ¿Está bien? Entonces, primera cosa que se evalúa son criterios relacionados al comportamiento. El comportamiento se traduce en tanto las competencias específicas que se evalúan por un lado y las otras son las competencias genéricas que se evalúan por otro. Pero el segundo aspecto son los criterios relacionados a los resultados. La evaluación determina el grado de cumplimiento de los objetivos concretos al inicio. Por ejemplo, algo que esto es muy clásico en las cadenas de boticas, evaluar resultados. ¿Cuánto debieron vender? ¿No? Es más, ni siquiera en productos, sino en dinero. ¿No? Cosa que a mí no me parece. O sea, eso no es una meta para mí. Yo no soy un vendedor, ¿no? Pero es una de las metas que ponen. O sea, vendes tanto, ya, es lo mínimo. Pero vendes eso más un plus, ya tienes un bono adicional. Porque la meta es vender. Pero el ejemplo lo pongo porque ese es un criterio relacionado al resultado, la meta numérica. ¿De acuerdo? Esas son las diferencias. ¿Con qué frecuencia se debe evaluar? Normalmente los plazos establecidos para las evaluaciones, de lo más común es un año. ¿Ya? Y no debería ser menos, algunos lo hacen en menos tiempo, pero el problema es que evaluar toma tiempo, o sea, no debe ser un proceso así nomás a la ligera. Si se hace bien, es un proceso que toma tiempo. Entonces no es una cosa que podamos hacerla muy frecuente, ¿no? Y además, es un plazo razonable, ¿ya? Para apreciar los resultados individuales del plan de mejoramiento. Porque si tú quieres un plan de mejora, ¿cómo lo mides? No lo puedes poner 2 meses, 3 meses, porque a lo mejor no se puede hacer en ese tiempo. Necesitas más tiempo. Un año es un buen plan para el proceso de evaluación. Existe un consenso en el sentido de que el evaluador por excelencia es el jefe, ¿no? Ante la pregunta ¿quién debe evaluar? ¿No? Eso sí está claro. Ahora, hay algunas tendencias de evaluación en empresas grandes, obviamente, donde hay también grandes sueldos, o sea, porque hay grandes responsabilidades cuando hablamos de un negocio global, ¿no? O sea, te dices, cuánto ganará mm, el CEO de Google, ¿no? O algún gerente regional nomás, de alguna empresa transnacional. Entonces, a veces la evaluación tiene que ser más amplia, más que el jefe, es evaluaciones más abiertas, como la 360 grados, ¿no? ¿Qué cosa es una evaluación 360 grados? Es una evaluación en la que, y ahora en la que interviene el jefe, pero también los compañeros de trabajo, pero también el subordinado, o sea, el que depende de mí, también me evalúa a mí, y muchas veces hasta el propio cliente, ¿no? Cuando participan todos estos cuatro, entonces ya estamos hablando de 360 grados. Todos, con quien tú interactúas, todos te van a evaluar. También hay una evaluación 180, ¿no? A la mitad. Pero obviamente cada uno evalúa aspectos distintos. Tu cliente no va a evaluar, por ejemplo, ¿qué valora el cliente? Cómo lo has atendido, la calidad de atención, tu proactividad, tu interés, a lo mejor, ¿no? Pero te va a evaluar cuánto sabes de la normativa, tal vez no, ¿no? Y tu compañero de trabajo podrían evaluar, por ejemplo, tu capacidad de trabajo en equipo, tu capacidad de comunicación, ¿no? Etcétera, tu liderazgo, o sea, unas cosas así, ¿no? Y el subordinado, tal vez la capacidad para dar las indicaciones, ¿no? Comunicación también, etcétera. O sea, es una evaluación amplia, pero de diferente punto de vista. Estas evaluaciones son muy complejas, ¿no? Y costosas, por tanto, así que no todo el mundo la puede hacer. ¿Qué problemas se pueden presentar con los evaluadores? Atención a esto porque también es una realidad. Primero, falta de conocimiento. O sea, los jefes, y esta es mi recomendación para ustedes que van a ser jefes, tienen que prepararse, ¿no? Tienen que prepararse.
no es como esta clasecita no es suficiente. Entonces, prepararse significa entrenamiento y experiencia. Yo, por ejemplo, a mí, yo de alguna manera me sorprendí que a los 2 años de trabajar en el hospital me nombraran como jefe de servicio. Entonces, bueno, yo creo haber desarrollado, les conté un poco de mi capacidad de liderazgo y, sin embargo, eso no es todo, ¿no? Porque dirigir no es solamente capacidad de liderazgo, también tiene que ver con conocimiento técnico de la gestión, ¿no? Y, eh, y estamos hablando del hospital más grande del país. Entonces, para mí era un reto. ¿Y qué hice? Inmediatamente me matriculé en la maestría en ese caso, en ese tiempo todavía no había gerencia, sino administración de servicios de salud. Y, y bueno, empecé la maestría y a mí me sirvió muchísimo. Entonces, si yo vengo a evaluar cómo hacerlo de lo acuerdo a lo que a mí me parece, no, pues no. Tiene que ser un proceso técnico, ¿no? Hay que prepararse. Y a veces los jefes no están preparados para esto. Problema de actitud. Vamos a escribir porque en el taller vamos a determinar estos problemas de actitud. Severidad, ¿no? Entonces, ya, pues todos, soy malo, pues, y no han hecho baja producción, ya a todos le pongo baja nota, pum, lo califico bajo. O soy todo lo contrario, ¿no? Yo, buena gente, profe, buena gente, pone buenas notas. Benevolencia, benignidad. Entonces, al revés, califico con alta. Pero lo más común son la tendencia central. O sea, califican a todos con el promedio, más fácil, menos complicaciones. O generalización en base a un solo aspecto, a un solo incidente, sobre eso evalúan, cuando la evaluación tiene que ser más integral. O también el efecto de contagio o congelamiento, ¿no? Ah, ¿cuánto le pusimos el año pasado? Sí, 15, ya ponle 15, pues, ¿no? Estoy hablando notas como si fueran las notas de clase para que las entiendan, ¿no? El efecto halo, o sea, hay, lo más importante para mí es, no sé, el hecho de que hayan participado en la evaluación del manual, la actualización del manual. Y solo en eso me baso. Oye, pero han hecho un montón de cosas, pero no terminaron el manual a tiempo, pues. Entonces me bajo la nota. Hay un efecto halo sobre un punto específico, un solo rasgo de la evaluación, cuando la evaluación, repito, tiene que ser integral. Y finalmente la recencia, cuando se califica sobre la base de hechos recientes, ¿no? Entonces, un buen trabajador, todo el año estuvo trabajando, pero parejo, bien, pero en el inventario de fin de año, meten la pata y sale por error, ¿no? O por ejemplo, medicamentos vencidos que nunca habíamos tenido, aparecen. Y por eso, pum, le bajo totalmente la calificación, ¿no? Un hecho último que pasó, lo tengo fresco, pero me olvidé que en enero hicieron un súper buen trabajo y ganamos un concurso, por decir, ¿no? Me dejo entender, entonces la recencia es algo que toma en cuenta lo último, pero no todo el proceso, ¿no? La integralidad del mismo. Conviene precisar entonces que evaluar comportamientos es preocuparse por el mediano y largo plazo. ¿Ah? Ojo, comportamientos, o sea, competencias, mediano y largo plazo. Pero el que evalúa solamente cumplimiento de objetivos, eso es mirar el corto plazo. ¿Y qué es lo ideal? Pues un balance, un equilibrio. En realidad debe haber un equilibrio entre ambos. Ojo con esta diapositiva clave de lo que tienen que responder en el examen. Ahora, para terminar, un manual de evaluación, ¿qué debe tener? La descripción del proceso, sus fines, qué se busca con el proceso de evaluación, el mecanismo que hayan escogido, yo les voy a dar un ejemplo a continuación, la periodicidad, cada cuánto tiempo van a evaluar, ya hemos dicho que lo más común es un año, les recomiendo que lo pongan así también. ¿Cuáles son los criterios de evaluación, los factores y cuánto peso va a tener cada uno? Y también los grados de calificación. ¿Ya? Esto debe tener un manual. Ejemplo,
Yo voy a evaluar competencias genéricas y competencias específicas. Entonces, las genéricas, a mí se me ocurre que van a valer 30% de presión. Quiere decir que las específicas van a valer el otro 70%. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que yo solamente voy a evaluar dos competencias genéricas. La habilidad para trabajar en equipo y la proactividad. ¿Ya? Vamos a suponer. Entonces, para mí, ambas, trabajo en equipo, ambas valen lo mismo. Por lo tanto, 50-50. Pero este 50 más 50, en realidad, ambos me van a sumar sobre el 30%. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Ya? Entonces, esos son los pesos de la evaluación. Entonces, quiere decir que en la otra, no sé, es un ejemplo. En la otra voy a poner competencias específicas, ¿no? Aquí voy a poner 70%. Y aquí voy a poner las específicas. Vamos a suponer que tenga 3. Y yo puedo poner lo que quieran. La competencia específica 1, le voy a poner 50, que es lo más importante. La competencia específica 2, 30. Competencia específica. O sea, y esto es cálculo matemático. La idea es, además, para no subjetivizar demasiado el proceso y hacerlo más complejo, que todos tengan pesos similares, ¿no? Y la otra cosa es establecer una escala de calificación. Entonces, por ejemplo, esta de 5 es una de las más utilizadas. Muy bajo, bajo, promedio, alto, muy alto. ¿Está? ¿No? Y cada una de esas recibe un punto. Aquí se me ocurre poner 3, 6, 9, 12 y 15. O sea, múltiplo de 3. ¿No? O sea, el momento que yo evalúo capacidad de trabajo en equipo. Ah, me olvidaba. Todas las competencias, chicos, todas deben ser definidas previamente o tener la definición dentro del manual para evitar subjetividades. Yo entiendo una cosa, ¿no? Antes le preguntaba a Mayo qué significaba hacer que hayan puesto ahí en el perfil deseable, ¿no? Y él dijo una cosa, y después su compañera dijo otra cosa, que era la definición correcta. Es decir, para evitar eso, ¿ya? Tiene que estar escrito. Entonces, como decir, deseable significa ta, 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 ta. Ah, ya. Entonces, el momento que yo voy a evaluar, repaso lo que significa y no es mi interpretación, es lo que dice ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. Así se hace. También podría tener en un mismo manual, esto es comportamiento, esto es genéricas y específicas. Yo pueda tener metas. También puedo tener metas. Y cada uno le hace un puntaje. Este es más fácil, porque menos subjetivo. La meta fue, vamos a suponer que sean seguimiento farmacoterapéutico, ya vamos, algo así, muy, muy soñador, ¿no? 100 pacientes, ya está. Entonces yo le pongo, hago mi tablita, no hice 100, que hice 80, entonces también tiene un puntaje, ¿no? Estas metas podrían tener un porcentaje global, por decir, este vale 30, este vale 50, las específicas, ¿ya? Y las metas valen 20, ¿no? Entonces ya tengo mi 100%, ¿de acuerdo? O también puedo partirlo en dos, comportamiento, entonces yo sigo acá con 70, ¿no? Y esto, competencias, o sea, comportamiento vale 100. Y metas también vale 100, o depende de cómo lo quieres poner. Metas vale 100. Entonces, al final, si las dos valen igual, un promedio me va a tener una calificación general. ¿Está claro? Pues todo esto es pesos ponderados, promedio, calificación. Ejemplos, ahí tienen algunos ejemplos. Esto es un sistema de competencias laborales. Pongo, por ejemplo, esto es insatisfacero, pobre, bueno, muy bueno, excelente. También de 5, suele ser muy común. Y acá están los puntajes que yo puedo poner en cada uno. Y es más, está la definición de cada uno. Excelente, porque así es algo que te acerca. A veces las definiciones son muy encasilladas, ¿no? Esa es la dificultad, pero es algo que te acerca, ¿no?
y así. También podría ser de esta manera, también 5, ¿ven? ¿Ves que es algo común? Y aquí está el área de desempeño, cada uno con su definición. ¿Qué significa? ¿Qué tipo de actividades se espera? Y se suma y se da el puntaje. Aquí más abierto, ¿no? Más abierto todavía. Es decir, cuántos puntos tiene por cada uno y hasta tú vas poniéndolo simplemente. Por cada aspecto de desempeño laboral, aspectos de aptitud, habilidades, etcétera. Muy bien. Ahora me gustaría que ustedes respondan esta pregunta, ¿no? ¿Por qué creen que es importante lo que hemos visto hoy? ¿Por qué creen que es importante saber evaluar al personal? Abran todas sus cámaras, por favor, porque ya no nos da tiempo del siguiente taller. Pero vamos a explicar. Rápido, chicos. Muy bien, ¿por qué creen que es importante hablar de que el farmacéutico pueda conocer un poco sobre el perfil de puestos? Oye, pero alguien me podría decir, pero eso lo hace recursos humanos, ¿qué tengo que yo saber? ¿No? ¿Qué dices, Saraí? Bueno, en sí viene a ser importante para que pueda conocer así diversas funciones y elaborar perfiles de puestos que puedan permitir poder definir responsabilidades, requisitos o también competencias, logrando también mejores organizaciones. ¿Ya? ¿Qué opina Yaneli? Por favor, el resto abra su Debido, cámara. He dicho todos, por favor, abran sus cámaras. ¿se me escucha, profesor? Sí, Ya, porque lo ayudaría a conocer no solo para él mismo, sino también para el personal a su cargo, las funcionalidades de una responsabilidad profesional. En este caso hablamos de la tecnovigilancia y la farmacovigilancia que asegurarían la seguridad del paciente. También le ayudaría a definir las responsabilidades profesionales del puesto que éste necesitaría. Sofía, gracias. Yaneli. Yo considero que mayormente esto contribuye a que el químico farmacéutico pueda desenvolverse adecuadamente a su área. De esa manera pueda trabajar a las responsabilidades en las cuales está ubicado y hacer sus cargos de acuerdo a sus funciones. También creo si le ¿Quién lo habilitamos debe hacer? sí. ¿Quién lo debe hacer? O sea, ese perfil. Por qué he tenido que comentarlo o hacerlo en clase? Porque ¿quién lo debe hacer? Ante ese comentario que digo, que lo haga recursos humanos, tal ese es su trabajo, ¿no? Ajá. ¿Qué opina Milagros? Bueno, profe, yo lo estoy viendo de dos puntos, ¿no? En primer lugar, desde un químico farmacéutico que está postulando, por ejemplo, a un puesto en específico, o sea, saber qué competencias debería tener, cuáles son las capacidades que debería tener, pues eso lo va a ayudar uno a desenvolverse mejor al puesto donde esté postula. Y desde el otro aspecto donde lo veo es ya el mismo químico farmacéutico desempeñando alguna función. Así como usted nos comentó basándose en su experiencia, entonces uno ya con ese cargo, ¿no? Como un líder, va a saber qué personal necesita en su equipo, ¿no?
Entonces va a saber qué funciones va a desarrollar en su equipo, qué capacidades debe de tener para que se desenvuelva bien en su equipo. Entonces conocer básicamente cómo es que se debe de armar un perfil de puesto va a ser bueno tanto para quien postula y para quien también necesita, ¿no? Para una persona a cargo en este caso. Gracias, Milagros. Ya me puedo ir. Hoy dormiré tranquilo porque ese es el objetivo. Lo has dicho completo, no necesita repetición. Lo único que voy a reafirmar es, acuérdense que yo les ofrecí este curso para que ustedes se formen como jefes. Entonces, a veces no sabemos decir, sabemos lo que queremos, ¿no? El jefe sabe, uno de ustedes puede ser director de Digemit, y sabe lo que quiere, sabe lo que necesita. La cosa es, ¿sabes escribirlo? O sea, ¿sabes armar un perfil? Tal cual es mi caso. Yo ya les he contado, a los 2 años fui nombrado jefe y lo primero que quise hacer cambiar el perfil. Patinada. Bueno, no, cuando fui jefe de servicio no cambié el perfil, fue cuando ascendí a jefe de departamento, que eso fue por concurso. Entonces, una cosa son tus buenas intenciones, otra cosa es saber transformar eso en documentos. Eso necesitas tener el conocimiento. Y ahí es cuando me metí a los diplomados de recursos humanos. Yo tenía que saber, yo tenía que hablar con el jefe de recursos humanos así, de tú a tú, ¿no? Cuando me quería bajar, "No, pero tú qué sabes de esto". Cuando le hablas en su lenguaje, esa es otra cosa. Y eso es lo que pretendo que ustedes sepan, ¿no? Que con esta clase ya es suficiente para decir, yo sí sé hacer un perfil y lo puedo hacer, de cualquier puesto. Ya lo aprendieron. ¿De ¿Y por qué? A ver, alguien más. Delegado, toma nota a todos los que no han abierto su cámara en este momento. ¿Ya? Así como les premio con un punto, ahora vamos a dejar un punto a todos los que no han abierto su cámara, a pesar de la indicación. A ver, Becky. Y sobre la evaluación de desempeño, ¿por qué crees que es importante? Puede decir también, no, creo que no es importante. No, sí pienso que es importante, ya que, a ver, el químico farmacéutico pues no está buscando a postulantes, a otros trabajadores que son químicos farmacéuticos para que pues puedan cumplir ya sea ciertas actividades, pues no. Entonces, se supone que él tiene que evaluar tanto sus habilidades blandas como sus habilidades genéricas, que son los conocimientos, sus habilidades respecto al tema que se está postulando para el trabajo, pues no, en el caso que tenga que saber que esté informado sobre las normativas de Digemit, por ejemplo, en el caso que hemos tocado hace un momento, o Pero si espera, es de... Becky, el trabajador, cuando tú evalúas, ya pasó un año ya. Puedes evaluar el tema de la selección, ¿no? Para relacionar el perfil, pero ya pasó un año. ¿Qué te interesa? ¿Qué te interesa evaluar después de un año a un trabajador? Imagínate que tú un técnico que contrataste, tú hiciste el perfil, lo contrataste, ¿y qué te interesa? Y ahí vuelvo a la pregunta, ¿por qué crees importante la evaluación de ese técnico después de un año? Mm, bueno, si yo fuera, por ejemplo, la persona que ha contratado, Sí, tú eres la sí, jefa, tú eres la ok, directora técnica, tú eres la gerente, tú eres lo máximo, ya, la ok, top. Eso. ya. Ok, entonces, si ya evalué un comienzo, por algo lo contraté, pues no, porque ya evalué sus habilidades blandas, también sus conocimientos, habilidades, pues pienso que sería el cómo sigue superándose o siendo comprometido con su trabajo. Porque, por ejemplo, digamos, ¿no? Si ha hecho un buen trabajo en un periodo, en un corto tiempo, digamos que yo lo puedo ascender o puedo darle comentarios de ánimo o felicitándolo incluso. Y tal vez esa persona diga, ok, como ya vi que soy buena en lo que hago, pues me quedo ahí nomás, o encima ya no trato de dar lo mejor de mí, pues no.
por decir como que ya lo logré, algo así. Entonces, si veo que esa persona decae o comienza a aflojar un poquito, pues, ¿no? Con sus actividades y todo eso, pues no estaría cumpliendo mis expectativas porque pienso que si ya él, encima yo lo he reconocido, ¿no? Diciendo que ha hecho un buen trabajo, es un buen líder encima, por ejemplo, en la área que le he designado, pues mis expectativas es aún más que él siga progresando, siga superándose e incluso incentivando a los demás compañeros, pues, no de trabajo. Muy bien, Becky. Y esa capacidad que desarrollamos finalmente para evaluar es darnos cuenta de eso, porque siempre hay algo que se puede mejorar. Entonces yo, por ejemplo, en esta clase he tenido respuestas que me han obligado a repetir la explicación, a hacerlo de otra manera, porque me doy cuenta que no se captó la idea. Y por otro lado, he escuchado alumnos que han respondido tal cual, bien, conocimiento consistente, en que captaron la idea y lo pueden replicar. ¿Me dejo entender? Entonces, pero a todos les doy una muestra de algo que siempre se puede mejorar. Porque algunos estarán en 40 y 50, pero otros están en 80 y 90 sobre 100, ¿no? Pero siempre, como tú lo dices, hay algo que mejorar. Y en el caso de lo que mencionas, como que es un buen trabajador, proactivo, cumple bien, pero para que no se te quede, ¿qué debes hacer? Mi consejo, retarlo, ¿no? Es bueno, o sea, tiene todas las habilidades blandas, todo lo que querías, porque, ¿saben qué? Cuando estén en la parte laboral, no hay nada como tener un súper buen equipo. Ya, yo trabajo para eso, para tener un súper buen equipo, ¿no? Hoy día yo tengo también un equipo, pues, les conté que soy jefe, pero en otro centro en el celular. O tienes un súper buen equipo, no te quemes, que estás sentadito viendo cómo se mueve todo el escenario, ¿no es cierto? Porque la maquinaria funciona bien. Y si los que están en 80, 90, rétalos para que den 110. Trabaja con los que están en 50 porque te están... Y trata de nivelar tu equipo para que funcione bien. ¿De acuerdo, Becky? Ahora te sirve el concepto. Pero Sí, ok, bien por la profesor, respuesta. gracias. Ok, vamos a poner el caso para esta otra parte y lo deberán desarrollar en equipo para presentarlo en la próxima clase. No hemos tenido tiempo de la motivación, así que leeré los trabajos y ojalá que nos demos tiempo para presentar esto. Vamos a dar nuestra delegada. Sí, profe, aquí estoy. Dale, María Isabel, vamos a leer el caso. ¿Lo tienes a la mano? El caso lo tengo descargado. Si no, déjeme lo abro. ¿Puedes presentarlo o lo busco yo? Creo que no lo abrí. Creo que sí lo tengo, profe, pero no sé por qué con el aplicativo que yo tengo de Adobe no, cuando presento no se ve. Ya yo lo voy a buscar. Ok. Ya, a ver, ayúdame, María Isabel. ¿Lo ves? Sí, sí se ve. Ok, caso de evaluación de desempeño en el recurso humano en farmacia. Carlos Villa García es jefe de servicio de farmacia de un hospital regional del MINSA. Por lo general suele estar en sintonía con los proyectos que el hospital impulsa. Carlos miró por última vez
los formatos de evaluación de su personal. Le había tomado un par de horas terminar con ellos. Si bien los había recibido hace casi un mes, había ido postergando su llenado porque no era una tarea que despertara su entusiasmo, más aún cuando había estado concentrado en la remodelación del almacén de medicamentos. Luego que el director del hospital le había expresado su malestar por el retraso que tenía y le había fijado un plazo perentorio para terminar. Si bien había significado un enorme esfuerzo para los técnicos de farmacia su cargo a acabar con remodelación y reubicación de anaqueles y medicamentos, habían podido culminar dentro del plazo fijado por la dirección. Este hecho había motivado a Carlos a asignar a todos sus trabajadores la puntuación más alta en el rubro cantidad de trabajo. A Humberto Rodríguez lo había calificado con una calificación promedio en colaboración, porque en una de las reuniones expresó abiertamente su desacuerdo con los sistemas de seguridad que Carlos había establecido. A pesar que algunas de las observaciones de Humberto tenían sentido y sirvieron para efectuar ajustes, Carlos no reconoció su error. Recordando la evaluación de Antenor Estrada, un buen trabajador, pero que siempre se quejaba de todo, en los últimos meses se había percatado que buena parte de su trabajo se le había estado asignado a los técnicos nuevos contratados por Service, e incluso alguno de ellos se había quejado y discutido con Antenor por ello, a lo que había respondido que le tocaba a los nuevos ganarse su puesto. Decidió asignarle una calificación promedio para evitar una confrontación. Carlos se limitó a indicar su calificación en los formatos. No hizo ningún tipo de comentario u observación, a pesar que había un espacio para ello. Las firmó y colocó en un sobre a nombre de la oficina de personal. Mirando el sobre, sintió que se había quitado un peso encima. Y luego siguen las preguntas, donde dice cómo asume Carlos la evaluación de desempeño. ¿En qué error incurre Carlos al asignar la máxima calificación a todos sus trabajadores cantidad de trabajo, teniendo en consideración solo haber culminado la reorganización del almacén en el plazo fijado? ¿En qué error incurre Carlos al evaluar a Humberto Rodríguez en el factor colaboración? ¿En qué error incurre al evaluar a Antenor Estrada cuando lo califica en forma similar al resto para evitar una confrontación? Y el último es ¿qué implica que Carlos sienta que se ha quitado un peso de encima? Ok, gracias, María Isabel. Las preguntas 2, 3 y 4 están relacionados a lo que hemos comentado como los problemas de subjetividad de los evaluadores, o sea, de los jefes, ¿no? Hemos hablado de lenidad o benevolencia, de efecto halo, de recencia, ¿no? De tendencia central. Esos son los errores que suelen, en los que suelen encasillarse los evaluadores, o sea, los jefes. Eso es lo que deben evaluar en las preguntas 2, 3 y 4. Y las otras son de concepto. ¿Está bien? Muy bien. Eso es todo por hoy. Gracias, chicos, chicas. Nos vemos el Hasta luego, próximo profesor. lunes.